Hola, hoy en Retrologando vamos a repasar en la línea de lo que hemos hecho ya en otros vídeos anteriores, pues lo que es la trayectoria de los clásicos de Disney, y en este caso nos vamos a ocupar de la parte inicial de su producción de los largometrajes clásicos. Efectivamente, a lo largo de otros vídeos, concretamente otros 3, hemos ido viendo en sentido cronológico inverso, empezamos por la última me parece, o por la tercera, no lo recuerdo bien, de las 4 etapas grandes que hay en lo que es el largometraje tradicional de dibujos animados de la factoría Disney. Y hoy nos vamos a ocupar de la primera etapa, que vamos a dividir en dos partes. Por un lado, los largometrajes tal cual, que ya dan juego por sí mismos, y después los largometrajes compuestos por packs, por historias más cortas, que por determinadas razones no se hicieron como Silly Symphony o como historias de Mickey, de Donald, de Pluto, de Goofy, sino que pues compusieron de alguna forma un largometraje con unos elementos unitivos, en ocasiones la música, en otros temas afines, y bueno, es lo que hay. Entonces yo creo que es recomendable, por un lado, ver los largometrajes extensos, que son una única historia, una única trama, que se desarrolla de principio a fin, con sus personajes y con sus elementos pues que van evolucionando, y por otra, los largometrajes compuestos por cortos o por mediometrajes, porque no siempre son cortos, porque además reúnen unas características particulares en sí mismos. Dicho esto, pues hoy vamos a empezar con los largometrajes en sí, que a fin de cuentas, después de las Silly Symphony iniciales, son lo que compone el arranque definitivo, el encumbramiento total de Disney. Y después, en un segundo vídeo, comentaremos un poco esos otros largometrajes clásicos también, pero compuestos de otra manera y con una estructura distinta y con una finalidad diferente. Los largometrajes de Disney no solo dan la vuelta al mundo todos y son universalmente conocidos, sino que revolucionan el cine. O sea, Blancanieves, a la que ya dedicamos un vídeo profeso aquí en Retrologando, cambia la forma de ver el cine, sobre todo de animación, a lo preexistente. O sea, un largometraje en color, un largometraje donde el sonido está sincronizado con la imagen, donde hay una serie de elementos de romanticismo, de maldad, de enfrentamiento, de cosas que pues hacen tambalear lo que era el mundo de la animación hasta entonces, que era más rico de lo que se cree, porque había una infinidad de cortos, había una serie de materiales muy interesantes, incluso alguna tentativa de largometraje más o menos abortada, el propio Disney lo intentó, hasta llegar a ese portento que es Blancanieves. Blancanieves, que ya digo que dedicamos un vídeo aquí a comentarla, 1937-1938, basado por supuesto, como he sabido, en una historia de los hermanos Grimm, originalmente, aunque después de Disney esto es una práctica habitual, sobre todo en esta primera etapa, que modifica numerosos elementos de los originales literarios. Es decir, hay elementos que interesan, que les parecen atractivos a los ejecutivos, que seguramente en la primera etapa sería el propio Walt Disney, que era plenipotenciario en su productora, pero también hay elementos que no terminan de encajar. De hecho, a esta etapa primera es a la que pertenecen la mayoría de inéditos de proyectos frustrados de la factoría Disney. O sea, ha habido muchas historias, entre ellas el Quijote, que hubieran entrado en esta etapa que vamos a ver, que no se decidió hacerlos por elementos que podían resultar negativos, que podían perjudicar la imagen de lo que Disney pretendía transmitir con sus producciones. ¿Qué pasa? Que con estos relatos que vamos a ver, que casi todos tienen una base literaria, hay modificaciones esenciales, sobre todo de elementos negativos, que algunos se mantienen, sobre todo en Blancanieves, la escena con la bruja, la escena final de la bruja, ya no con la apariencia de la reina guapa, sino de la bruja decrépita, terrible, una persecución con los enanos, persiguiéndola a los enanitos allí con los animales, y allí en la montaña que va a tirar la roca, le cae el rayo, y los buitres que están viendo a ver lo que pasa, se lanzan encima, no lo vemos, claro, lógicamente, no vamos a ver los buitres arrancándole pedazos de carne, pero ya podemos, cualquier persona, hasta los niños, saben cuál es la consecuencia de eso, ¿no? Pero de todas maneras, pues dulcifica, cambia elementos esenciales de la historia, hasta hacer un producto propio, ¿que tienen como un punto con el material original? Claro que sí, pero también tiene otros que son completamente distanciables, como es el caso de Blancanieves, que ya comentamos en su momento.
O todavía más notable la diferencia, en mi opinión, muchísimo más relevante las omisiones y lo que se ha pasado por alto, el segundo largometraje de 1940, Pinocho. Pinocho es una novela, un cuento, un relato extenso, supuestamente dedicado al público de la infancia y la juventud italiana. Carlo Collodi es el autor. Yo no sé qué juventud saldría entonces, saldría una juventud bastante tarada, porque en el relato vemos desde que a Pinocho lo ahorcan, cosa que en la película no aparece para nada. Hay trato de niños, o sea, trato de que los llevan para acá y para allá como mercancía. Hay desatención, hay mucha violencia, la serpiente, en fin, hay una serie de elementos muy desagradables. Disney coge el personaje que le interesa a Pinocho, el muñeco de madera que quiere ser un niño de verdad, y sobre todo Pepito Grillo. Pepito Grillo es un personaje que no aparece ninguno equivalente en Blancanieves, pero en las demás películas de Disney sí aparece. Pepito Grillo es esencial para entender la evolución de Disney y de hecho un personaje recurrente en otras películas de corto y en, pues cuando hacían esa especie de festivales, se llamaban Festival Walt Disney, Festival Pato Donald, tal, en la época en que se reponían los cines, que era cuando yo los veía. No había vídeo, en televisión eso no se emitía algún corto en los programas de Disneylandia y tal, pero normalmente eso no se veía. Entonces, se veía cuando los reponían en los cines. Entonces, los cortos de Mickey Mouse, del Pato Donald, de Goofy, de Pluto, de tal y cual, lo que hacían es que reunían 10 o 12 y lo ponían uno detrás del otro. Festival, tal y cual. Pero a veces, y en los programas de televisión también, aparecía un personaje introductorio. A veces eran actores de carne y hueso, y en algunos de los largometrajes que veremos en ese siguiente vídeo de los cortos, también sucede, y en un caso, ya digo, aparece el propio Pepito Grillo. Porque Pepito Grillo aporta dos cosas. Por un lado, que el protagonista pueda expresar ciertos elementos de pensamiento interno, que de otra forma tenía que ser un monólogo interior, tenía que ser el personaje que no hablara y se oyera la voz, cosa que en la animación podía chocar bastante, y más en esta época. Hace de compañero de fatiga, de conversar, pero a la vez hace de contrapunto, en este caso moral, de Pinocho. Cuando Pinocho va pues desviándose de la línea recta de la conducta que debía ser, en vez de poner un demonio y un ángel que debatieran entre ellos qué hacer, pues pone a Pepito Grillo. Pepito Grillo, mandado por el hada, recordemos la historia, Gepetto es un hombre mayor, un fabricante de juguetes, un carpintero excelente, un ebanista de primerísimo orden, no tiene hijos. Bueno, pues le reza al hada de la estrella mayor que hay ahí, que concede deseos de vez en cuando, que cree tener un hijo. Él ha hecho un muñeco que es el que más le gusta, que es Pinocho, naturalmente. El hada desciende y le concede el deseo y le otorga vida al muñeco. Y le dice que si se porta bien y demuestra merecerlo, será un niño de verdad. Y Pinocho lo que hace es justamente todo lo contrario. Dedicarse a hacer golfería, bueno, en la película hay algunas recogidas, por ejemplo, cuando va con otros niños allá, una especie lo llevan como si fuera contrabando de niños a una isla de pasarlo bien, donde al final resulta que se transforman en burros, o cuando se encuentra con Astuto y Gedeón, el zorro y el gato, que son dos trápalas, son dos personajes deleznables, amorales, y que intentan nada más que beneficiarse del otro a riesgo de cargárselo. En la novela, ya digo, lo ahorcan a Pinocho. Después el pasaje tan terrible con Stromboli, con el manipulador de marionetas, que cuando no le interesaba las cortaba y las usaba de leña, y Pinocho allí viendo aquello con los gomoplatos metido en una jaula. Y claro, y después tenemos a Gepetto, que es la parte noble, la parte bondadosa del ser humano, que no, aunque el muñeco le hiciera todas las trampas y todas las gamberradas del mundo, el tío las soportaba estoicamente. Y cuando desaparece, no duda en embarcarse, en buscar, primero caminando, buscando Pinocho, por ahí, hasta que se embarca y se lo traga un leviatán, un cachalote. Pinocho también llega allí y entra en el mismo esófago de la ballena, y es el que discurre la idea para salir, y bueno, toda la historia que todos conocemos. Pero de luego la película es prodigiosa, y más considerando su 1940, que es que aquellas escenas de la ballena embistiendo y tragando, y lo que se encuentra dentro del barco allí con el Gepetto, allí con otros dos personajes secundarios que aportan comicidad, cierto humor y ternura, que son Fígaro, el gato, y Cleo, la pez. Es una pececita con los labios gordos, como pintaditos, con las pestañitas largas, es la pecera, y Fígaro, que es el gatito,
que está a veces intentando pescarla, y Cleo se enamora de Fígaro, y bueno, él le da besitos a través de la pecera, y a veces salta, le da un besito y él se pone todo rojo, y están también allí en el interior de la ballena, y bueno, esto, yo creo que la película esta ha influido muchísimo en literatura, en teatro, en otras cosas, porque, para empezar, Collodi no pone que sea una ballena ni un castor, pone un pez grande, un pez gigantesco que se los traga, pero podía ser un pez ficticio, podía ser cualquier cosa. Sin embargo, desde la versión de Disney, todo y cada uno de los que han tratado a Collodi, que son muchos, las versiones de Pinocho, en cómic, en cuento, en versiones alternativas, en secuelas, en todo lo que se quiera, y películas ha habido varias versiones, con actores muy importantes, y siempre ya han tirado del tópico que ha establecido Disney, con esos elementos que ya digo, y muchas veces eliminando parte de los que también Disney quita. Pero vamos con la siguiente película. Bueno, cronológicamente vendría Fantasía, pero esto lo reservamos para cuando hablemos de los cortos. Y viene Dumbo. Otra maravilla. Esto es otra cosa. Si nos damos cuenta, ya en Pinocho, Disney evita el romanticismo de pareja. Porque aquello del beso, sí, quedaba bien, quedaba bonito, y los adultos lo toleraban, pero ya era, era una especie de conmoción. Y las relaciones de pareja van un poco secándose, aunque reaparecerán, claro. Pinocho, el padre buscando al hijo tal, y aquí Dumbo, la frustración, el que es diferente, cómo se le trata. Dumbo es una novela de Ellen Aberson, titulada Dumbo, el elefante volador, donde se trata de un pequeño elefante muy bonito, muy esperado, en un circo, donde hay una serie de elefantes, tal, y nace, y en el momento que le están, mira qué bonito, Ellen no le hace estornudar, y la fuerza del estornudo le expande la oreja y se la hace muy grande. Esas orejas, como sabemos, y como preludia el título de la novela, bien suprimido de la película, el elefante volador, pues le sirven las orejas para volar. Claro que eso es un spoiler como una catedral, porque cuando tú ves Dumbo sin saber de qué va, ves que tiene la orejita, ves lo que pasa con Timoteo, que al hablar en motel con los cuervos, y entonces ya aparece la gran sorpresa que es el fenómeno Dumbo. Pero claro, si te lo dicen del título, pues ya te han contado la mitad de la película. Aparte de que Dumbo es una personificación, no porque es un animal, pero bueno, es una puesta en práctica de la ingenuidad, del no tener maldad, de hacer lo que puede, y de la tristeza. Es un personaje profundamente triste. Hay aquella escena que la elefanta, la madre, hay unos niños que se meten con la oreja del elefantito cuando hace el desfile del circo, le tiran cosas, el elefanta lo defiende, lo protege. Y eso sirve para que los del circo, se ha vuelto loco, y lo encierran en una celda. Y hay un momento en que Dumbo llega donde está ella y ella le acaricia con la trompa a través de la reja de respirar de la jaula donde está metida, de la caja aquella de madera, y Dumbo allí llorando. Es que el Dumbo es un drama tremendo, o sea, se burlan de él nada más que hacen que putearlo por ser distinto, y la madre eso, allí confinada. Y aquí el elemento clave, como era Pepito Grillo en Pinocho, es Timoteo. Timoteo, que es un ratoncito de circo, con su uniforme de circo, con su sombrero, con su cosa, que es muy inteligente. Es justamente el polo opuesto a Dumbo. Y va pues viendo este drama y le va resolviendo asuntos, le va sugiriendo un modo de actuación. Y en el momento álgido de la película, porque el momento álgido para mí no es cuando empieza a volar, es cuando coge la borrachera. Este es el momento más relevante de la película, en mi opinión, de largo. O sea, hay unos tíos del circo que están bebiendo, que tal y cual, uno se le cae la botella, la cae por un barril, se cae, se vuelca, y cae en un abrevadero, en un cubo donde bebe Dumbo. Y Dumbo se pone ahí a beber, y lo primero que tiene una pesadilla terrible con los elefantes que se desdoblan, una cosa muy psicodélica, muy anticipada a su época, 1941, Y aparece con el otro, con el Timoteo, perdón, que también ha bebido, aparecen en la copa de un árbol, como hemos llegado aquí. Y aparecen unos cuervos, pero que son los que los despiertan. Pero ¿qué hace un elefante aquí encima del tronco, del árbol? Y aquí hay esta no es una película especialmente de canciones, tampoco lo es Pinocho. Pinocho hay la del hada, cuando desees algo, pides a la estrella. Blancanieves sí hay más números musicales. Pero aquí lo que nunca vi, ni creí ver, es un elefante volar que cantaban los cuervos aquellos, que son, en cierta manera, los marginados. Son unos personajes que hablan de que no los quiere nadie, que siempre los están de todas partes y viven como pueden, en cierta manera, al igual que Dumbo, que es también un proscrito dentro del ámbito donde vive, ¿no?
Y los cuervos son los que, mediante ingenio, la plumita famosa, toma, con esta pluma podrás volar, porque se dan cuenta que puede volar, que cómo ha llegado hasta allí, pues volando con la oreja, pero no tiene confianza, confianza mediante un placebo, toma esta pluma, la lleva la pluma y verás que puedes volar, y se vuelve una estrella mundial hasta que se le cae la pluma en medio de un vuelo y Timoteo le dice, no, no, que la pluma era una coña, que no era de verdad, que eres tú el que vuela, entonces ya vuela y ya liberan a la madre porque se convierte en una estrella mundial y tal igual, pero el trayecto es tristísimo. Pero a mí con todo me parece una película muy interesante y muy agradable de ver. Es que pasa una cosa, que es que iba una película por año. Es que es increíble. Con los medios que había entonces, los pocos medios que había, iban innovando constantemente, iban renovando. Al principio Blancanieves, los dibujos sobre los actores. Después esa caricaturización de los personajes para, por un lado, hacerlos graciosos y por otro, tiernos. Que esa es otra clave de los dibujos de Disney, claro. Y ir buscando materiales que fueran susceptibles de manejar. Y Dumbo había funcionado muy bien. De hecho, por ejemplo, en la película 1941 aparece una secuencia de Dumbo, 2 secuencias de Dumbo aparecen en la película, en fin. Es una influencia muy importante de Dumbo. Y viene después, en mi opinión, una de las películas más tristes de la historia, que es Bambi, 1942. Bambi, que aquí varían un poco las cosas, después volverán a su cauce, pero aquí varían. Y no necesariamente para bien, en mi opinión, pero bueno. Bambi está basada o inspirada en una novela de Félix Salter llamada Bambi, una vida en el bosque, donde en cierta manera pues anticipaba estas cosas ecológicas, esta literatura ecologista que hay ahora, porque era la belleza de la naturaleza, la maravilla que era, lo alejado del ser humano, aunque también con sus confrontaciones entre los machos de una misma especie, etcétera, etcétera, también con sus marginados, que ahora lo veremos. Aquí Disney también pega tijeretazo porque hay momentos en la historia que para sí se quedan, pero conserva uno sobre todo, que yo creo que eso lo sabe todo el mundo que ha visto la película o que ha oído hablar de ella, que es la muerte de la madre de Bambi. Es una cosa terrible, es una cosa que yo me acuerdo de pequeño, no sé si la primera vez, seguramente no, pero la segunda o la tercera vez que la vi, porque cada vez que había una película Disney reponían en los cines, a mí y a mis hermanos, mis padres nos llevaban. Y yo me acuerdo de cuando tal, y la madre hería y se muere. Es una película infantil y se muere la madre del cachorrito que está allí, que está aprendiendo a andar, que había conocido. Intentan mitigar ese dolor y toda esa cosa con la presencia esporádica del padre, que no, porque es el rey del bosque, el príncipe, Bambi es el príncipe del bosque, el ciervo más grande, con la cornamenta con más puntas, tal es el padre, el rey del bosque. Pero este príncipe, bueno, tiene que aprender, es el periodo de aprendizaje y de asimilación de todo lo que le rodea, incluida la muerte de la madre, que vaya tela. Y aquí hay el pepito grillo, digamos, lo descienden en dos. Por un lado estaría el elemento de la sabiduría, del conocimiento, de la sensatez, del sentido común, representado por el búho, que representa allí, bueno, que cuenta las cosas y dice lo que tienen que hacer. Y el humor. El humor, la gracia, la simpatía, representada por el conejito tambor, que es un personaje precioso, bonito, ya el dibujo es para comérselo, el personaje graciosísimo, con la pata, que lo hacen. Yo tengo aquí a mi lado una conejita que se llama Chiquili, que es mi mascota, que es una muñeca de buena, y hace eso también para llamar la atención. Y después hay un tercer personaje aquí importante, un cuarto mejor dicho, sería Bambi, el búho, tambor, y el cuarto sería el personaje ese, que no suele faltar en las películas de Disney. Ignoro la razón, porque tampoco es que Disney fuera el colmo de la progresía, de la tolerancia, era más bien reaccionario y muy conservador, pero siempre aparecen los personajes desclasados, los marginados, con un punto de apoyo hacia ellos. Y en este caso es una mofeta preciosa que se llama Flor, un machito, una mofeta macho, al que pues desprecian por el olor de las mofetas. Pero es un excelente compañero, es muy bondadoso, y al final encuentra pues lo que tiene que encontrar. El desarrollo de Bambi, que al final termina siendo ya un ciervo más mayorcito, ha conseguido pasar la infancia, dijéramos, y bueno, pues culmina en cierta manera esta película, insisto, tristísima, donde hay también unos enfrentamientos a base de cornadas de los ciervos entre sí, que están muy bien hechas y que también son sorprendentes porque es de una violencia
Hay veces que ves tu dibujo animado que le pega con un mazo, lo parte en 14 pedazos, tal, pero eso es inverosímil. Sin embargo, los enfrentamientos entre los ciervos son muy creíbles y por eso, pues también, bueno, pues también tiene su tela que cortar, ¿verdad? Seguirían una serie de películas compuestas por cortometrajes y nos vamos a 1950, donde sobre el gran Charles Perrault, Disney adapta La Cenicienta. Aquí volvemos al romanticismo, volvemos a los personajes humanos, frente a los animalitos que eran Dumbo y los personajes de Bambi y tal, y a los que volveremos a los animales, porque claro, funcionan muchísimo mejor que los seres humanos, pero Cenicienta es quizás una de las películas más relamidas de Disney. Aquí hay no hay el personaje consejero, pero hay los que le rodean, que son los ratos, a la protagonista, vamos, la historia de Cenicienta, yo creo que es solamente conocida, un individuo de mucho dinero, noble, que era viudo, con una hija, contra el matrimonio con otra señora, que era una especie de personificación del demonio, que a su vez tiene dos hijas, a cual más espantosa de aspecto físico y de interior, de forma de ser, porque eran repugnantes. En Perrault es bastante más duro que lo que pone Disney, y se dedican a hacer la vida imposible a la hijastra de la señora, es decir, a la hija del marido, cuando éste muere. Entonces la tienen allí como una sirvienta, como una esclava, no le dejan hacer nada, la acustan constantemente, le amargan la vida, vamos. Y aquí, también en la historia original, pero aquí más, ella hace una alianza con unos ratoncitos que hay por ahí. A los ratones les pone ropita, a los pajaritos, los cuida mucho, les da de comer, sin que se enteren las otras, claro. Y aparece un ratoncito nuevo, gordito, llamado Gus. Ah, muy bien, muy bien. Otro que se llama Jack, que es el más protagonista, el más listo, el más espabilado. Son los principales, después hay otros cuantos más. Después hay un perro que se llama Bruno, que es muy bueno, que es muy bondadoso, que sufre las iras de las tías por otra cosa. Un caballo, en fin. Y ella, pues con los animalitos va expresando su natural bondadoso y bueno, que no entiende por qué la tratan tan mal. Y por el lado de las malas está la madrastra, están las dos hermanastras y está el gato Lucifer, que en la película tiene una importancia sobresaliente. Es un gato consentido, gordo, con mucho pelo, que hace lo que quiere, que se aburre, pues se dedica a hacer maldades, a romper cosas que después culpan a Cenicienta, o se va al lado del pobre Bruno, que está ahí a lo mejor bebiendo agua, y viene, le pega un zarpazo, y cuando el otro hace ¡ay, ay, ay! Como si lo hubiera atacado al perro. Bruno, castigado, fuera de aquí. Y el pobre perro que no ha hecho nada. Aunque al final todo tendrá su compensación y habrá venganza. Pero bueno, entonces esta hija de aquel señor, que está tan maltratada, realmente es la que posee los derechos que se autoadjudican la madrastra y la hermanastra. Viene un baile de palacio donde el príncipe va a casarse va a elegir a su novia, a la futura reina de allí. Invitan a todas las mujeres del reino, porque él no se termina de decidir. Entonces Cenicienta quiere ir, la otra no, se burlan de ella, pero cuando la ven vestida, gracias a la labor de los animalitos, que le hacen un vestido muy bonito, entonces piensan, coño, esto no puede quitar el momio. La encierran, le acusan de robar, le rompen todo, y se van. Entonces ella está llorando y aparece el hada madrina, que le explica así, no te preocupes. A los animales los transforma en cocheros, en no sé qué, la calabaza famosa en una carroza, el caballo es el cochero, uno de los el perro es el lacayo, los ratones son los caballos que tiran de la calabaza, ya que se da, con un vestido precioso de cristal, los zapatos de cristal, pero a las 12 de la noche, que también el hada tenía tela, podía habérselo prolongado un poco más. Pues no, a las 12 de la noche se acaba el invento. Y cuando a las 12, hostia, me tengo que ir corriendo, se le pierde un zapato, que es lo único que queda, porque resulta que el otro se va deshaciendo, según van corriendo, va la calabaza, se vuelve calabaza, el vestido se vuelven los harapos aquellos que llevaba. Como resulta que en su ida, los zapatos de cristal que llevaba, proporcionados por el hada, se había dejado uno allí, para probar el zapato a quien le entra, ¿quién es? Y claro, la hermanastra allí intentando forzar la situación hasta que ella aparece, le rompen el zapato. La madrastra, cuando va el señor aquel, una especie de ministro, que va un chambelán que va ahí con un monóculo siempre, tanto ridículo, ay, le pone una zancadilla con el bastón, se rompe el zapato, ya no tiene forma de saber quién es. Pero la otra viene, aquí tengo los dos zapatos, pues eres tú, vente con nosotros. Pero ya después se supone que se porta bien con su madrastra y con su hermanastra y todo esto, porque más que bueno era tonto a veces, pero bueno, los personajes, pero bueno, es lo que es la cosa Disney, ¿no?
Un año después, 1951, una película completamente distinta, en mi opinión, una de las obras maestras de Disney. De la primera etapa, a mí quizás es la que más me gusta, con una que falta todavía. Pero esto es un prodigio, esto es un prodigio de imaginación, de fantasía, de personajes inolvidables, de cómo manejar ciertos materiales cortos en un largo pero dando consistencia unitaria. Alicia en el País de las Maravillas. Esta es una de las películas más memorables y más divertidas de Disney de toda la historia. O sea, aquí he sabido la historia original de Lewis Carroll, que es otro dechado de imaginación absoluto, un derroche completo de fantasía maravillosa y a la vez negativa, y de juego y de mucha inteligencia. Tanto Alicia en el País de las Maravillas como Alicia a través del espejo son dos libros que todo el mundo tiene que leer porque son muy inteligentes y muy brillantes. Y esta película, en mi opinión, lo es, aunque no ponen todos los personajes que aparecen en los libros, sí respetan bastante el espíritu del original. Alicia está allí con su hermana estudiando en un prado, con una gatita, se distrae en cierto momento y ve a un conejo blanco que pasa corriendo, vestido, con un reloj. Llego tarde, que llego tarde, y corriendo por allí, y se va detrás. Y ve que se mete en un agujero, se asoma por ahí y se cae abajo. Y la gatita se queda mirando cómo va cayendo. Y mientras va cayendo va viendo cosas. Cómeme, bébeme una mesa, no sé qué. Entramos en un reino de fantasía, que está, podríamos decir, en un inframundo, donde pues hay bebedizos que te hacen pequeñito, donde hay galletas que te hacen gigantescos, donde un tirado de una puerta habla y te enseña, o sea, abre la boca, que es donde se mete la llave, para que vean lo que hay. En inicio, después va conociendo es que Tweedledee, los dos gemelos aquellos que van cantando, que van haciendo el lila. Encuentra una oruga que está allí fumando con boquilla encima de una seta, muy en plan filósofo, diciendo lo que debe hacer, o lo que podría deber hacer. Bueno, al principio también los que van corriendo para secarse, el pájaro dodo, que ya estaba extinto, pingüinos y otra serie de animales corriendo alrededor de una fogata para secarse. Cuando ella crece inmensamente en una casa también, se queda la casa, el tejado en la cabeza, los brazos saliendo por la ventana, las piernas por la puerta. ¿Pero esto qué es? ¿Tan grande? Los inolvidables personajes que van pasando, los momerats, el jardín que las flores hablan, que son muy creídas algunas, en perjuicio de las más silvestres, para llegar a el sombrero loco y la liebre de Pascua, con el lirón, que la escena del feliz no cumpleaños es buenísima, tomando el té allí en medio del campo. Y después, como no, la reina de corazones y la corte de las cartas y todo aquello, que juegan al croquet con un flamenco y pegando el erizo. Y después hay la caprichosa reina de corazones, que le corten la cabeza. Y después el juicio, la confrontación, perdona, el rey tonto de baba, un pequeñito que no pinta nada en ningún sitio. La reina grande, fuerte, potente, y él le pide permiso a todo y ella se lo concede o no cuando le da la gana. Y en el juicio Alicia dice: hasta aquí. Se mueve una gigante, cuando se enfrenta con las cartas, las tira para acá y para allá, vuelve a su condición normal y a su realidad, porque ha sido todo un sueño. También he olvidado otro personaje muy divertido, muy extraño, porque en realidad es bastante terrorífico, que es el gato de César, el gato que ríe, que de pronto aparece cuando no tiene que aparecer, hace también trastadas. Una de ellas provoca la ira de la reina hacia Alicia. Está hablando y desaparece y quedan los ojos y la boca. En fin, es una película que, bueno, que el conejo, por supuesto, que llego tarde, que es el que le sirve un poco de guía por el país de la fantasía, el país de las maravillas, al calor del título. Vamos, una película extraordinaria. Transcurren 2 años, nos vamos a la adaptación de J.M. Barrie, Peter Pan. Peter Pan, otra historia fabulosa, de humano. Aquí hay un cierto romanticismo muy velado entre Peter Pan y Wendy, pero bueno, eso también es algo que se solía mantener. En Galicia no hay romanticismo ninguno para nada, en ningún momento. Y aquí Campanilla se pone celosa también, en parte porque está enamorada de Peter Pan. Es que estamos hablando de mezclar un mundo, podríamos decir, cotidiano, realista, se supone, con ese otro mundo parecido al de las maravillas, que no, porque no es el mismo, que el país de nunca jamás, donde viven piratas que hacía ya 4 siglos que no había, por lo menos de esa índole, hadas, los indios aquellos, pues vírgenes. En el libro hay también una zona de caníbales, que en la película está absolutamente obviada. Hay las sirenas, que aquí también están, y cosas como poder volar, como poder hacer ciertas actividades que normalmente pues no se pueden. A mí de esta película
Y es la primera, pero sucederá en más de Disney, de las que hemos visto en otros vídeos. A mí me parece que el gran acierto es no el Peter Pan, sino el rival. Aquí es por supuesto, Wendy, Juan y Miguel, los niños, los hermanos de Wendy, que van con ellos al país de nunca jamás, la pobre nana que se queda ahí esperando, en castellano, en español, Jorge, el padre, que también había en su momento tenido, como descubrimos al final, su cierta experiencia mínima con el tema de Peter Pan, pero el país de nunca jamás es prodigioso, hay las sirenas estas traviesas, la tirilla, que es la princesa india, hija del jefe, que baila por la cara inmutable, how, que canta la canción porque decís el how, banda, y dicen how por no decir qué tal, cómo has estado. Eso dice la canción, la traducción. La adaptación de los niños a todo los niños perdidos, pero para mí el gran acierto es el Capitán Garfio. El Capitán Garfio es un personaje inolvidable, un personaje extraordinario, un personaje lleno de complejidad, porque es un malvado, pero que tiene justificación. Él es un hombre que es un pirata, que bueno, vive como los demás piratas allí tal igual. Algún día viene Peter Pan, le corta una mano, se la tira al cocodrilo y se ríe de él. Por eso el Capitán Garfio lleva en vez de la mano lleva el garfio, que le sirve para poderse manejar, y como al cocodrilo le gustó la carne que había probado en la mano, pues va detrás del garfio todo el rato para que no se lo zampa y comer más de aquello. O sea que el Capitán Garfio tenía sus razones para al Peter Pan inflarlo, vamos. Pero a mí el Capitán Garfio, que me parece un personaje fascinante, un personaje sofisticado, no es el personaje vasto de los demás piratas, ni mucho menos el primitivo y absurdo de Peter Pan y esto, que Peter Pan y los niños perdidos no me hacían el golfo, no me hacían lo que le salía de las narices, sin ningún tipo no ya digo de traba, porque eso tampoco tiene que ser, pero claro, mi libertad termina donde empieza la del otro. Si yo invado la del otro y le hago la puñeta, ya no estoy ejerciendo mi libertad, es que estoy atosigando e impidiendo que el otro desarrolle la suya. Pues estos niños no tenían criterio, sobre todo en el libro eso queda muy claro, más que en la película. En la película son algo más dóciles, pero el personaje de Garfio es magnífico, con su lugarteniente Smee, que a mí me parece un personaje de los más graciosos también, el contrapunto del Capitán Garfio total. El resto de los piratas se burlan de él y le toman el pelo y hacen bromas, salvo cuando viene el capitán, claro, que también lo trata como quiere. Y a mí en esta película es la primera, esto debo decirlo, que a mí me llamó mucho la atención, algo que después ya sería monstruoso en películas de Disney posteriores, el doblaje al español. ¿Cómo habla este personaje? ¿Qué voz más bonita? Eso para mí, el mejor doblador de Disney, y yo creo que no por un talento para doblar excepcional como Mel Blanc, por ejemplo, que hacía 27.000 voces, ¿no? Sino por la dicción, por la forma de expresarse, es una voz muy característica. Es Tintán, ya lo hemos comentado, el Balú del Libro de la Selva, el gato el gato O'Malley de los Aristogatos, el Little John de Robin Hood, etcétera, etcétera. Era un prodigio y cantaba como quería. Y aquí no está Tintán, pero el doblador de Capitán Garfio es absolutamente asombroso. Qué forma de pronunciar, qué dicción. Y además que el dibujo lo acompaña muy bien. Hay dos secuencias que a mí me gustan mucho, que yo se repetía a mis niños cuando eran pequeños. Una es cuando tiene secuestrada a la princesa Tigrilla, a la princesa india. Bueno, no hemos contado la historia, pero yo creo que es suficientemente conocida. Hay una familia en Londres que están allí, los padres van a salir, y ella ha encontrado una sombra y la ha guardado en un cajón. Dice que de Peter Pan, los padres dicen que no digan tonterías, sobre todo el padre. Por la noche, cuando creen que están dormidos, aparece Peter Pan con campanilla a recuperar su sombra. Hay una persecución, la coge, ¿y ahora qué hago? Se la cose, Wendy se la cose a 2 pies en la sombra para que no se escape otra vez. Peter Pan coge a campanilla, le echa unos polvitos, los polvitos hacen que puedan volar y se van volando hacia la estrella que nunca jamás. Allí conocen a las sirenas, que son traviesas, conocen a los niños perdidos, conocen a los indios y sobre todo a los piratas, que son los enemigos ancestrales de Peter Pan. Entonces la confrontación Peter Pan-Garfio es permanente y es el leitmotiv de la película, porque además hace maldades para siempre con intención de atrapar a Peter Pan o de fastidiarle Garfio, y una de ellas es secuestrar a Tigrilla, la princesa india, para que le entreguen a Peter Pan los indios, lo capturen y se lo lleven. Y entonces hay un momento en que Peter Pan, que era un portento haciendo voces también, entre otras cosas, aparte de manejar un cuchillito y vencer a las espadas más resolutas de la época, hacía voces. Entonces está el capitán ahí haciendo una cosa por un lado y está el Smee con la barca poniendo a la tigrilla en una piedra para que cuando suba la marea
la ahogue si no la han concedido lo que le ha pedido. No han accedido al chantaje. Entonces el Peter Pan le, salga de ahí, señor Smith, coja a la princesa y tráigala. Sí, sí, señor, sí. Entonces el Smith la trae y el Capitán Garfio lo ve y no ha oído al Peter Pan. Y va muy peripuesto. ¿Qué es lo que se supone que está usted haciendo, señor Smith? Lo que usted me ha dicho, capitán. Yo no sé. Entonces oye al otro, al Peter Pan, entonces se va por detrás a cazarlo, empiezan a pelearse y aparece un cocodrilo que a la sazón se termina persiguiendo al Capitán Garfio, que tienen que ir huyendo de allí, poco menos que pegando saltos por el agua para regresar al navío, al medio, una cosa extraordinaria. Y después hay otro momento en que Garfio, por una serie de razones, secuestra a Campanilla. La encuentran para que le diga dónde está, dónde se esconde Peter Pan y tal igual. Porque caen en la cuenta de que Campanilla está celosa de Wendy. Y entonces por eso, sí, sí, vamos, mami, la envidia se va corriendo. Es que son frases absurdas que no tienen más importancia en la película, pero también se me quedan. Y me llama la atención. Entonces el Garfio lo coge con el gancho, lo levanta, lo pone cabeza abajo, se pone muy cerca de él. ¿Y a dónde se imagina usted que va? Y le hace ¡pep! En la nariz. Por ella, por ella. No, deje que madure tal. Un actor de doblaje, yo no sé quién es, no sé quién es el maravilloso actor que dobla al Capitán Garfio, pero a mí es lo que me parece más memorable de la película. Al final, bueno, pues han mejorado el mundo de Nunca Jamás. El Capitán Garfio tiene que salir huyendo del cocodrilo tan feliz de que se lo quiere comer. Los niños vuelven porque los trae Peter Pan y el padre reconoce, como dije antes, que él había tenido también la experiencia de ver, porque ve el barco pirata, ahora de Peter Pan, ya no de los piratas, que los van a justiciar a Wendy, a los niños, tal, el malvado Garfio. Se enfrentan Peter Pan y él, tal, y con el barco, porque ya es de Peter Pan, que va con el sombrero pirata y todo, los trae a Londres de vuelta y se van. Y en contraposición a la luna se ve el navío subiendo y el padre lo ve, Jorge. Yo de pequeño también tuve este recuerdo, de forma que pues nos está explicando que es la concreción de una fantasía que Peter Pan de alguna forma pues personifica. Y vamos con el último largometraje de este vídeo, 1955, La dama y el vagabundo. Esto es otra obra maestra, reconocida, influyente como poca, volviendo a el mundo de los animales, aunque aquí mezclado con los humanos porque son perros. Esto está basado en una historia de Ward Green, otro fabulista, otro escritor de literatura narrativa infantil y juvenil, y plantea la confrontación de dos mundos. El mundo rico, el mundo opulento de las clases altas, representado por Reinita y por Jock y Triste, enfrentado al callejero, al superviviente, al buscavidas, que representa el pillo de Golfo, como su propio nombre indica. Golfo y Reinita se conocen y de forma inevitable pues se enamoran, se caen bien, va viendo sus más y sus menos. Por supuesto, con Jock no lo soporta al Golfo. Triste más o menos le da más igual. Para quien no sepa lo que es la película, Reinita es una cocker que un marido muy amante de su mujer le regala en cierto momento, siendo una cachorrito, va creciendo, va adquiriendo unas rutinas con ellos siempre muy cariñosas, y de pronto ve que la pareja le empieza a hacer un poco de lado. ¿Por qué? Porque la dueña está embarazada y viene un bebé, tiene un bebé. Ella se siente pues desairada, se siente que no le tratan como antes y se escapa. Entonces pasa por una serie de peligros y el que le ayuda es un perro callejero. Perro callejero que se la sabe toda, que no tiene ningún problema en enfrentarse con otros perros, que es valiente, que es inteligente, que es listo, que sabe trucos para conseguir cosas, como por ejemplo cuando a ella le ponen un bozal, porque la pareja se va pues a tener el niño y viene una tía de la madre, me parece recordar, de la mujer, perdón, de la esposa de la pareja, que es una ogro, es una arpía de 7 suelas, y a la perra, ¿qué es este monstruo aquí? Le pone un bozal y ella se escapa. Ahora hablaremos de más personajes relacionados con esta tía porque eso es importante. Pero lo que quiero decir es que en este ámbito hay ese Triste, que había sido un perro policía, un sabueso, muy bonachón, siempre muy pausado, y después hay un schnauzer miniatura, que es Jock, creo que es un schnauzer, no estoy seguro, pero creo recordar que sí, que era la raza, que ese perrito con las orejitas de punta, con bigote, con las patitas cortas, siempre de mal genio. Y esto siempre piensan que Reinita
es una privilegiada y el otro un pelana que nada más que vaya a tomarle el pelo. La película se compone por una serie de secuencias, que esto suele suceder también como en Peter Pan, y como en Alicia también menos, pero que pasan muy poco tiempo. En Peter Pan es una noche, y son una serie de eventos, los indios, los gafios, las sirenas, tal, que nos van dando desde las pequeñas particularizaciones la visión genérica del asunto. Aquí hay varias. Tenemos, por un lado, pues la casa de la gente bien. Aparece esta tía Sara, que es la arpía esta que hemos dicho, con 2 gatos siameses, que nada más que hacen disparate, nada más quieren comerse al pez, al pajarito que tiene en la jaula, y Reinita se enfrenta con ellos. ¡Guau, guau, guau! Entonces se ponen a hacerse los magullados, los heridos, y la tía Sara, que es la dueña de los gatos, así, perra castigada, bozal, porque es una fiera. Ya se escapa, secuencia del zoo. Tengo un amigo para que te quite esto, el golfo, que le lleva al zoo donde hay un castor. Pasan por el cocodrilo, pasan por la hiena, pasan por otros animales, y van al castor. El castor le quita el bozal, que le dice que es un arrastratronco muy bueno, y lo consigue. Después la llevan a la perrera, donde conoce otra serie de perros, pues de estos, asilvestrados, de perros callejeros, que conocen mucho a Golfo, porque es una especie de héroe allí, los libera de vez en cuando y tal, de los perreros, cuando lo llevan en el carro, pero como tiene collar, la vienen a buscar, la sueltan y la mandan a la casa. Ella está allí muy triste y vienen los dueños con el hijo. ¿Y qué pasa? Que la tienen atada para que no, porque la tía Sara cuenta lo que cuenta, y entra una rata que ya la habíamos visto algunas veces por allí, por el jardín, en la película, y va a atacar al niño. Como ella no la puede defender, el golfo entra y mata a la rata. La pareja había vuelto, pero en ese momento estaban ausentes de la casa. Estaba la tía Sara allí con el bebé en la casa y hace que se lleven los laceros al perro. ¡Hombre! Este perro que tantas ganas teníamos que nunca lo hemos pillado. Se lo llevan. Esto lo vamos a sacrificar esta misma mañana. No se nos vaya a escapar otra vez. Y Reinita, cuando viene la pareja, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Guau, guau, guau! ¿Cómo? Una rata gigantesca, ¿pero qué es esto? Vamos a salvar al perro. Triste y Jock, los 2 perros que siempre estaban atacando al golfo, se dan cuenta y deciden parar el carro y van detrás. Triste va como un sabueso, va olfateando, dice que ha perdido el olfato, pero lo localiza y sale aullando detrás del carro. Y efectivamente interrumpe la trayectoria, el carro se cae, salvan al perro y al final hay la imagen de Reinita, Golfo, el bebé y 3 crías, como Reinita, y uno que es como el padre, que ya se pone a morderle el pantaloncito al bebé y no sé qué, no sé cuánto. También hay otra secuencia que le he reservado para el final porque es la escena quizá más conocida de la película, la escena romántica, que hay que ver cómo el arte y el talento para poner a 2 perros, un perro y una perra, que resulte una escena tan conmovedora como es la del restaurante italiano, que van allá a la trastienda, donde los italianos lo conocen. ¡Hombre, Dolfo! Porque él se iba a los sitios y se hacía querer un sitio y en otro. Hoy que vamos a comer pasta. Le ponen el plato de espagueti y le cantan una napolitana. Y ellos van comiendo y van mirando la música, ya está embelesada él también. Y la escenita clásica de que cogen el mismo espagueti, ¡pop! Y se dan como un besito con los hocicos. Vamos, una escena preciosa y hecha con un talento, como todas estas películas en definitiva que hemos ido viendo, que realmente son de lo mejor de la animación pues de toda la vida, de la historia del cine. Son obras maestras sin duda, como en cierta manera también lo son, aunque en mi opinión algo menos, algo le falta. No son los largometrajes, pero no, eso no quiere decir que no sean fantásticas, que sean maravillosas. Esas películas largas, esos largometrajes compuestos por elementos cortos que vamos a ver en el vídeo de la semana que viene. Pero de momento nos quedamos aquí. Espero haberte recordado estas maravillas, que de verdad que es para reventar, porque es que es una cosa maravillosa. Y si no las conoce alguna, por supuesto, decirte que ya estás tardando, porque esto es algo que todo el mundo debería conocer, estas películas, disfrutarlas, porque se disfrutan, regodearse en los dibujos, en los detalles, en la forma de ver cómo se hacían las cosas. Estamos hablando de que terminamos a mitad de los años 50, de 1938, 37 si se quiere, empieza la producción. O sea que son muy pocos años, en verdad, no llega a 20 años. Cómo va evolucionando y cómo llegamos a las cosas que se hacen hoy, que por supuesto no tienen nada que ver con estas técnicas ni con esta forma de hacer, pero que desde luego sin duda son herederas de ellas. Sin esto que hemos hablado, no habría lo de después, ni Pixar ni nada. En fin, pues esto es lo que hemos venido a contar hoy. Espero que te haya distraído un poco, que te haya evocado las ideas de las películas, las imágenes,
Y nada más, si el vídeo te ha parecido bien, te agradeceremos que le dejes al me gusta. Si te interesan los temas que tocamos un día y otro en el canal, pues que te suscribas, que ya sabéis que no hacen falta los suscriptores por el tema de YouTube y todo esto. Y nada más, gracias por acompañarnos y nos vemos en otro vídeo. Un saludo.